dos entradas y también podemos introducir dentro un sistema clock horizontal, veremos después. Voilà. Alors, nunca introducir demasiado celdas, debemos controlar el tamaño de las celdas. Cuando las celdas ¿cómo se dice? La punta del listón, al lado del listón, si la celda de aquí está más pequeñita que la celda del centro, significa que falta abejas o que hay demasiadas celdas. Las abejas comunican con el apicultor. Entonces, debe controlar siempre el tamaño de la celda del lado. Las celdas de aquí, de la puntita, deben tener el mismo tamaño que la celda del centro. ¿Okay? Aquí el excluidor en una colmena Lyens con un sistema de placa metálica que se llama el sistema clock para obtener un iniciador totalmente cerrado que no comunica con con la reina durante 24 horas. La mayoría de los criadores del mundo dicen que durante 24 horas las abejas deben trabajar y alimentar solo las cúpulas del apicultor, no alimentar otra cría abierta. Entonces, con el sistema clock horizontal o vertical, no hay cría abierta en la parte huérfana. ¿Okay? Y aquí tenemos celda de buen tamaño, mira, con Lyens. Entonces, 3 listones va bien con una colmena normal en una época de flujo de néctar, pero principalmente de entrada de polen, porque la calidad de la reina depende del polen. Se alimenta, es difícil de producir reinas sin alimentar, porque hay años que todo es fácil, hay flujo de néctar, hay polen, hay años como el año de este año, el último, fue difícil en Francia para nosotros, con una época de lluvia en primavera, y en este caso debemos alimentar con jarabe. El ideal es de alimentar con miel y también con pasta de proteína. Más y más se practica el alimento con pasta de proteína o de polen congelado, con un poco de levadura de cerveza. No tenemos harina de soja en Francia sin transgénico, entonces no se utiliza de más, pero alimentar es casi una necesidad cuando quiere criar más de 1 o 2 meses. Nosotros utilizamos este tipo de bomba para alimentar rápidamente. Voilà. Y hay un trabajo hecho por un biólogo que se llama Mark Winston. Hay un libro en inglés y francés, no sé si está traducido en castellano. Mark Winston es el mejor libro de biología que dice que una colmena que cría consume de 350 hasta 500 gramos de polen por día. El polen es fundamental. El polen es la comida de las nodrizas para la producción de ralea real. ¿Okay? Y por la duda ponemos una pasta de proteína sobre el finalizador. Aquí tenemos un finalizador con una colmena normal de 10 cuadros, la reina, el sistema clock aquí. Es una rejilla con la posibilidad de introducir una chapa metálica y la parte superior huérfana donde vienen las celdas. ¿Okay? Entonces, si hay duda, es mejor de poner una pasta de proteína sobre los cuadros. Voilà. Hay un montón de recetas en la literatura apícola, pero es muy importante de preparar una pasta con un poco de polen congelado, por lo menos 10%, y así es muy atractiva para las abejas. Si utilizas solo harina de soja, levadura de cerveza, las abejas no les gusta mucho. Entonces, con el mínimo 10% de polen congelado,
no seco, porque pierde propiedades. Entonces, por lo menos 10% de polen congelado, un poco de levadura de cerveza y miel, espuma de miel o miel, va a obtener una pasta que es muy parecido a la pasta de pan o de pizza, y pone esta pasta sobre los cuadros el más cerca posible de la cría. Me explico. Las abejas que van a utilizar esta pasta de proteína son las nodrizas, y las nodrizas no se desplazan lejos de la cría. Winston dice no más de 4 centímetros. Si pone la pasta de proteína en un alimentador o al lado de la colmena o en el fondo, no van a utilizarla. Debe poner la pasta de proteína sobre los cuadros de cría. Es un detalle importante. Mira cómo le encanta. Y en general se aplica 200 gramos de pasta. Porque después, si no le toma rápidamente, se desarrolla la polilla y es un problema. Hay colmenas que pueden comer en 3 días 200 gramos de pasta así, y otras colmenas necesitan 2 semanas. No sabemos por qué, pero es así. Aquí es una población caucásica, la abeja típica gris que hemos visto hace poco. El ideal es el polen con muchas variedades, el pan de abeja, en una zona donde hay muchas variedades de flor. El polen monofloral, solo de girasol o de jara, es bien, pero no es ideal. El ideal es cuando hay muchas variedades, porque cada planta tiene propiedades distintas. Entonces, si alimenta con polen de su cosecha, debe mezclar el polen para obtener muchas variedades. Puede mantener en el congelador pan de abeja. Cuando encuentra una colmena sanganera, hay siempre más cuadros de polen. La posibilidad es de mantenerlo en un congelador, porque si lo mantiene en el taller así, se desarrolla hongos y se pierde el pan de abeja. Pero son cuadros interesantes para alimentar durante la temporada las colmenas que producen celdas reales. Y después bolsas de polen para alimentar. Aquí se aplican, podemos ver el cuadro con el alimentador, que tiene 2 listones de cúpulas, y el jarabe para alimentar. Se alimenta muy poco los núcleos, excepto cuando hay un problema de frío en primavera, sí, pero en general no se alimenta los núcleos, solo las colmenas que se dedican a la producción de celdas reales. ¿Okay? Le puso esta foto. Aquí tenemos un cuadro de cría con problema. No es la varroa. Podemos observar cuadros de este tipo con Loque americana o micosis, hongo, pero no, es falta de polen, solo falta de polen. Es una foto hecha en Nueva Caledonia, donde no hay todavía la varroa, y nace de esta colmena abejas pequeñitas, porque se desarrollaba sin proteína, con falta de proteína. Y cuando la colmena falta de proteína, hace el canibalismo, come huevos, larvas, y aparece este tipo de cría. ¿Okay? Entonces el apicultor piensa siempre a la miel. Cuando pesa una colmena dice, wow, pesa, bien. Pero olvida el punto del polen. El polen es la salud de la colmena y es el ejemplo. Aquí tenemos una abeja sana y de la misma colmena una abeja que faltaba de proteína durante su desarrollo. Nosotros utilizamos un molino así, de panadería, para mezclar la pasta, y la receta que utilizó es 30-40% de polen, porque tengo polen, entonces le puso más polen, pero el mínimo es 10%. Y después levadura de cerveza. Es una levadura de cerveza que se utiliza para alimentar el ganado en Francia, se encuentra orgánica también.
Es un polvo de levadura de cerveza, porque la abeja no puede asimilar si es un grano grande. Y es una levadura de cerveza desactivada, no es la levadura de cerveza de panadería. ¿Okay? Y el alimento con pasta de proteína nos ayuda a producir zánganos muy temprano. Con el alimento de proteína podemos obtener zánganos maduros un mes antes de los zánganos salvajes. Para producir zánganos necesitamos 6 semanas para sacar un zángano maduro. Entonces, antes de la época de cría, 6 semanas antes, se introduce en las colmenas de selección cuadros especiales con celdas grandes y se alimenta con pasta de proteína y jarabe. ¿Okay? Y así es fácil de producir los zánganos. Una colmena de zángano no va a aceptar más de 1.500, se dice 2.000 máximo. Si queremos mantener más, debemos sacar la reina, porque una colmena huérfana acepta mucho más zánganos, y en este caso se llama banco de zánganos. Y para conducir un banco de zángano se utiliza mucho en el fin de la temporada para criar más tiempo. Cuando empiezan a matar los zánganos, se nota a la piquera de la colmena, hay un montón de zánganos. Es la época ideal para constituir un banco de zánganos. Es una colmena huérfana donde se introduce cada 5 días más o menos un cuadro de zángano lleno de larva que sale de las colmenas de selección y un cuadro de cría de obreras. Y hacemos una rotación así para mantener zánganos más tarde y así obtener fecundación. Y todo este trabajo pasa con el alimento de proteína. Todo este trabajo se facilita con alimento de jarabe y pasta de proteína. Si tiene 100 núcleos en un lugar, debe por lo menos criar zánganos a partir de 5 colmenas. Son colmenas de selección que conoce las calidades y es un mínimo. Después depende del medio ambiente. Si hay muchas colmenas de otros apicultores que no hacen un programa de selección, puede utilizar más colmenas de zánganos. ¿Okay? Voilà. Okay. Los zánganos como he dicho, es la calidad de la fecundación. Sabemos que una reina va a encontrar más o menos 15 hasta 20 zánganos para la fecundación. A partir de este dato, el apicultor criador de reinas va a criar 50 zánganos por cada vírgenes. Es teórico, pero es para indicar la cantidad de zángano que hacemos. Y en primavera, nuestro trabajo, el primer trabajo es criar zánganos. Y durante la temporada estamos siempre observando qué pasa con los zánganos. Los zánganos después van hasta 6 kilómetros para hacer la fecundación. Hacen vuelo hasta un lugar que se llama congregación de zángano y las vírgenes van en otro lugar. Hay poca probabilidad que los zánganos de un apiario, encuentren las vírgenes del mismo apiario. Los zánganos van en un lado y las vírgenes en otro lado. Es para la mezcla genética. Es un trabajo hecho por un equipo alemán que se llama Könninger, que ha hecho este trabajo muy interesante. Entonces, para producir zánganos, la primera etapa es la selección, después alimentar, para desarrollar la colmena, que una colmena con menos de 6 cuadros de cría no va a producir bien el cuadro de zángano. Entonces debemos desarrollar hasta 6 cuadros de cría y después introducir el cuadro de zángano. El cuadro de zángano es a partir de una lámina, se encuentra en el mercado ahora, lámina de zángano,
puede también obtener cuadro de zángano con solo un trozo de lámina, pero debe introducir este cuadro en una época muy favorable. Aquí, por ejemplo, es un cuadro de zángano introducido muy tarde y las abejas han cambiado de tamaño de celdas. A partir de la lámina de zángano están cambiando para obtener celdas de obreras. Este cuadro, si la introduce al inicio de la temporada, en mi zona es durante la colza, estiran bien el cuadro de zángano. Le puso esta foto porque es lo que hemos visto esta mañana sobre las moléculas que se encuentran en la cera. Por suerte, el apicultor produce miel, y la miel es azúcar, y el azúcar no mantiene las moléculas, o cuando se encuentra moléculas significa que hay una contaminación brutal, muy importante. Desde el año 2007, mira, sabemos que hay un problema en la colmena. El problema es el cóctel de moléculas que se encuentra. Aquí es un estudio hecho en Estados Unidos, en México también. Entonces, hace más de 10 años que sabemos que las moléculas se fijan en la cera y en el pan de abeja. Aquí es un análisis hecho a partir del pan de abeja. El pan de abeja es el polen que almacenan en los cuadros y hay el proceso de fermentación y desarrollo de ácido láctico. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra primero en azul tofluvalinato, es la molécula de la pistán. El segundo, Cumafos, es hecho en México, en Estados Unidos. Y después son químicos que vienen de la agricultura. Cuando las abejas regresan con polen, hay polen contaminado, almacenan este polen y las moléculas migran del polen en la cera o en el propóleo también. Cera y propóleo es casi igual. Y este problema explica quizás la mortalidad que tenemos en nuestra colmena. Voilà, me explico. Entonces, el polen entra todos los pesticidas y con el tratamiento de la varroa, acaricidas. Y en Estados Unidos se utilizan solo 2 moléculas. Aquí en Europa se utiliza la clorfenvinfos, se utiliza otras moléculas. Entonces es peor. Y aquí es un análisis de la cera, igual, Cumafos, tofluvalinato y moléculas de la agricultura. Entonces, si utiliza para la producción de zángano lámina del mercado, hay mucha probabilidad que la cera tiene todas las moléculas y va a producir zánganos casi estériles. El apicultor, aquí es un lote de cera. Hoy hay apicultores que utilizan la cera del cuerpo, es un error. Debemos utilizar solo la cera de operculas, que tiene contaminación, pero menos, y toda la cera del cuerpo se quema o se utiliza para encostica o velas, pero nunca reintroducir en el mercado la cera del cuerpo. Es un problema muy grave. Para producir los zánganos hay posibilidad también. Si no tiene lámina limpia, de cera limpia, puede utilizar un pequeñito cordón de cera y van a estirar naturalmente. En Francia se desarrolla mucho este tipo de cuadro. Se utilizan un listón de madera, un poco de cera arriba y las abejas estiran naturalmente la cera para evitar la compra de lámina. Y muchos apicultores nuevos, jóvenes que empiezan a la apicultura, no compran lámina de cera en Francia. Trabajan con cuadro de plástico o trabajan así con el listón de madera por el tema de la cera. El cuadro de plástico se utiliza muchísimo. En Canadá es 90% de la apicultura. Estados Unidos la mitad. México empieza. En Chile se utiliza también. Quizás es el futuro. Es difícil para el apicultor que está cerca de la naturaleza, de introducir plástico en su colmena, pero el plástico es mucho menos
grave, mucho menos contaminado que la lámina del mercado hoy. Aquí es en Chile, cuadro de plástico que tiene otro ventaja, es el espacio aquí. Hay poco espacio entre el cuerpo y las salsas porque no es el mismo tamaño. Un cuadro de madera es más de 1 centímetro y aquí es solo 2 milímetros. Y así las abejas le encanta cuando no hay demasiado espacio entre el cuerpo y las salsas. ¿Ok? Y las abejas necesitan de estirar la cera, entonces no es un problema. Si no utiliza lámina, no es un problema. Nosotros hacemos las láminas de zángano así, con el molde que se llama Kemp, y necesitamos 100 láminas de zángano cada año, entonces en invierno tenemos tiempo para producir nuestra propia lámina de zángano, para obtener lámina de calidad. Y se utiliza mucho también las láminas de zángano, para los zánganos, claro, pero para la producción de miel. Muchos apicultores utilizan láminas de zángano en las salsas para extraer rápidamente la miel. La extracción de miel se hace rápidamente y hay menos también problema de polilla porque almacenan poco polen en las celdas de zángano. Okay. Aquí es un cuadro de zángano ideal, muy bien, operculado. El problema de los zánganos, la cría de zángano, es la barba. Aquí es una lámina 100% de zángano. Mira la calidad de esta cría de zángano. Y para el criador de reina es bien de encontrar en cada colmena de zángano este tipo de cuadro. El problema